Amigos, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 350. Nuestra vertiente 3 es la de primeros cristianos y desde hace varios programas venimos hablando sobre las persecuciones, las grandes persecuciones en tiempo de los emperadores romanos. Hoy llegamos a Valeriano, todavía estamos en mediados del siglo III. En efecto, pocos años después de la persecución de Decio, con unas motivaciones diferentes y que solo puedo calificar de ruines, el emperador Valeriano montó una auténtica persecución por decreto contra los cristianos. ¿Qué era lo que le movía? ¿Qué era lo que trataba de resolver? Eso es lo que veremos en este programa. Sean todos bienvenidos. Valeriano subió al trono cuando tenía 51 años de edad. Estamos en la mitad del siglo III, una época de grandes amenazas para la integridad del Imperio Romano. Efectivamente, estos son años en que la presión externa de las distintas tribus y pueblos que rodeaban al Imperio Romano se vuelve casi insostenible para los ejércitos del imperio. Es una de las preocupaciones principales de Valeriano, pero es que además, con el combate, pues hay grandes necesidades de tipo económico. Y todo indica que esta fue una de las motivaciones del emperador para tratar de conseguir fondos, conseguir dinero de cualquier manera. En aquel tiempo, los cristianos solían reunirse en los cementerios por una razón muy sencilla. Era donde estaban los restos de los grandes santos, de los grandes mártires, y junto a sus tumbas, evocando la generosidad de su martirio, las nuevas generaciones de cristianos aprendían qué significa ser discípulo del Señor. Pero esos territorios, esos cementerios, pues tenían valor de tierra que podía ser comprada, vendida, reedificada o destinada también como cementerio, pero de otra manera. De modo que Valeriano tuvo motivaciones económicas para perseguir a los cristianos. Además se dio cuenta, como ya había aparecido en otras persecuciones, que al perseguir a los cristianos resultaba muy fácil quitarles sus bienes. Ya hemos mencionado en programas anteriores cómo había crecido el pueblo cristiano, ya era un porcentaje apreciable, ya se les encontraba en muchos lugares del imperio. Había cristianos que eran soldados, había cristianos que eran magistrados, había cristianos que eran senadores, había cristianos que tenían tiendas y comercios. De modo que, aunque los orígenes de la fe cristiana en el imperio fueron siempre muy humildes, pues debemos decir que en este siglo III, pues ya había un número de ellos que estaban en el promedio de la situación económica de los habitantes del imperio, o incluso un número de cristianos estaban por encima de ese promedio. Perseguir a los cristianos era un modo de obtener esos bienes. La persecución de Valeriano se dio de modo procesual. Él llegó al trono, antes dije que en el 251, me corrijo, fue en el 253. Y en el año 257 ya decretó que los clérigos cristianos clérigos significa diáconos, sacerdotes, obispos, tenían que ser exiliados, por lo tanto perdiendo todo derecho en la práctica. En el año 258 el castigo era la muerte, y esto significa que se desató una auténtica persecución, una masiva persecución, no solamente
en Italia, donde hubo mártires. Ahí nos vamos a encontrar al Papa Esteban I, mártir, al Papa Sixto II, mártir, sino también en el norte de África, que sabemos que era importante provincia para los romanos. Nos estamos refiriendo a la ciudad de Cartago. De tal modo que esta persecución pues se extendió por el imperio, tuvo una motivación en buena parte económica y las consecuencias pues nos llevaron a numerosos mártires de los que recordamos año tras año. Por ejemplo, además de Sixto II, que es mencionado, está uno de sus diáconos, Lorenzo, San Lorenzo, diácono y mártir, y en Cartago tenemos al famoso Cipriano, San Cipriano. Precisamente, yo creo que es interesante compartir un documento de San Cipriano. Una de las cartas que él escribió, para mí es un documento impresionante porque se puede decir que es una carta escrita en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la preocupación. Yo creo que lo mejor es acercarnos directamente al texto, donde nos habla uno que va a ser martirizado, que pronto sería martirizado, pero que todavía no lo había sido. Estamos hablando de San Cipriano. Esta lectura se tiene para el martirio, para el día del martirio del Papa Sixto II. Ese martirio se recuerda el día 7 de agosto. En una de sus partes dice esta carta: la verdad es la siguiente. Valeriano ha enviado un rescripto al Senado, según el cual los obispos, presbíteros y diáconos, fíjate cómo queda completamente decapitada la iglesia, deben ser ejecutados sin dilación. A los senadores y personas distinguidas, así como a los caballeros romanos, se les despojará de su dignidad y de sus bienes. Y si a pesar de ello perseveran en su condición de cristianos, serán decapitados. A las matronas, es decir, a las mujeres de cierta alcurnia en el imperio, señoras, a las matronas se les confiscarán sus bienes y se las desterrará. Los cesarianos, es decir, los que hayan recibido ciudadanía por permiso especial del emperador, se entiende de otros emperadores, los cesarianos todos que hayan profesado antes o profesen actualmente la fe cristiana, serán despojados de sus bienes y enviados en calidad de prisioneros a las posesiones del Estado, levantándose acta de ello. Podemos imaginarnos el impacto que tenía un decreto de esta naturaleza. Pensemos en el caso de estos cesarianos, una persona que con gran dificultad ha logrado hacerse pues con una ciudadanía y que le digan: no, ahora vas a volver a ser prisionero, peor que esclavo. Algunos de ellos eran enviados ad metallum, que quiere decir a las minas, de donde solamente se salía cadáver. Era realmente una sentencia de muerte en cámara lenta. El emperador Valeriano, nos sigue diciendo San Cipriano, el emperador Valeriano ha añadido también a su decreto una copia de la carta enviada a los gobernadores de las provincias y que hace referencia a nosotros. Uno puede sentir en las palabras de este santo obispo Cipriano, uno puede sentir la certeza de una muerte que ya no estaba muy lejana. Él moriría pocos meses después de esta carta. Él ve que viene la muerte, ve que está cerca y lo único que espera es estar listo para dar el supremo testimonio. El emperador ha añadido también a su decreto una copia de la carta enviada a los gobernadores de las provincias y que hace referencia a nosotros. Estamos esperando que llegue de un día a otro esta carta
manteniéndonos firmes en la fe y dispuestos al martirio, en expectación de la corona de vida eterna que confiamos alcanzar con la bondad y la ayuda del Señor. Sabed que Sixto, se refiere al Papa, antes habíamos hablado de otro Papa mártir en tiempos de Maximino, unos pocos años antes de hecho. Ahora estamos hablando de otros papas mártires, como Esteban, ya lo mencioné, el Papa Esteban I y Sixto, con la característica de que Sixto siguió a Esteban. O sea, tú imagínate lo que significaba ser papa en aquel tiempo, ¿no? Te nombran sucesor de uno que fue martirizado y tú sabes lo que viene también para ti. Sabed que Sixto y con él 4 diáconos fueron ejecutados en el cementerio el día 6 de agosto. Esta es la razón por la que se celebra a Sixto el día 7. El 6 de agosto la liturgia celebra la transfiguración del Señor. Entonces se dejó la fiesta de San Sixto para el día 7. Los prefectos de Roma no cejan ni un día en esta persecución y todos los que son presentados a su tribunal son ejecutados y sus bienes entregados al fisco. Fíjate cómo aparece la motivación económica. Esto va a ser luego una constante en muchos momentos de la historia de la Iglesia. Muchas persecuciones tienen un trasfondo realmente económico, con mayor o menor violencia, con mucha muerte y tortura o sin ella. Este es un elemento característico de las persecuciones. Os pido que comuniquéis estas noticias a los demás colegas nuestros para que en todas partes las comunidades cristianas puedan ser fortalecidas por su exhortación y preparadas para la lucha espiritual, a fin de que todos y cada uno de los nuestros piensen más, mira cómo se prepara para el martirio, piensen más en la inmortalidad que en la muerte y se ofrezcan al Señor con fe plena y fortaleza de ánimo, con más alegría que temor por el martirio que se avecina, sabiendo que los soldados de Dios y Cristo no son destruidos, sino coronados. Te deseo en el Señor, hermano muy amado, que disfrutes siempre de buena salud. Piensen más en la inmortalidad que en la muerte. Los soldados de Dios y Cristo no son destruidos, sino coronados. Pocos meses después, el mismo Cipriano, bajo el mismo perseguidor Valeriano, recibiría la corona del martirio. De esta época, como dije, también es San Lorenzo, que merece ser recordado, y también San Tarcisio, el niño mártir de la Eucaristía. Esta es la realidad de lo que se vivió en la terrible persecución de Valeriano. La diversidad de motivaciones de los emperadores al entrar en estas persecuciones solo puede significar una cosa, y es que atacar a los cristianos era práctico desde varios frentes, lo cual a su vez debe hacernos pensar otra cosa, y es cómo con mucha frecuencia los marginados, los pequeños dentro de la sociedad, son con mucha frecuencia culpabilizados, porque es barato culpabilizar al pobre, al marginado, y porque le cuesta más trabajo defenderse. O sea que más allá del hecho puramente cristiano, creo que aquí hay una lección muy importante. Esto es de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.